Miremos claramente lo que significa ser un verdadero cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El alimento entonces es la esencia de lo que ingerimos para que nuestros cuerpos puedan ser fortalecidos y desarrollados. De igual forma hemos de alimentarnos con todo lo que edifique nuestra naturaleza espiritual, porque Jesús dijo, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Nuestros cuerpos se nutren de lo que nosotros ingerimos, y así entonces nuestra naturaleza espiritual se nutre también de lo que nosotros comemos. Si nos alimentamos de Cristo y le obedecemos en su palabra, vamos a ser edificados en Él y vamos a crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad hasta que podamos estar a la completa estatura de los hombres y de las mujeres en Cristo Jesús. De esa forma vamos a recibir un reino inconmovible, teniendo entonces gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, dice Hebreos el capítulo 12 y el versículo 28. Mientras Dios obra en nosotros el querer, hemos de cooperar con Él manifestando una determinación como la que manifestó Daniel para hacer su voluntad. Y los maestros de la palabra de Dios no han de rehuir ninguna parte del consejo divino. Nosotros no podemos escoger esto y no escoger aquello de lo que el Señor nos presenta para hacer en nuestra vida. No podemos ignorar lo que es o lo que significa para nosotros hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no consiste en tomar algo y dejar otra cosa. Cuando nosotros entramos en comunión con Él, debemos aceptar el Evangelio por completo y practicarlo. Mientras que seamos fieles presentando el Evangelio y no enseñando solamente partes de él, podemos entonces llegar a comprender completamente lo que significa andar con Cristo Jesús. Tomemos punto por punto de las Sagradas Escrituras. Hablemos a la gente despacio y con voz clara, de tal manera que todos sepan cuál es la verdad del Evangelio. Siendo nosotros entonces diariamente hacedores de la palabra del Señor, podemos también practicar con el testimonio y con el ejemplo. Es el Espíritu Santo el que encausa la palabra que se dirige al corazón. Si nosotros no podemos conservar al Espíritu Santo en nuestras almas, difícilmente nuestra obra misionera va a ser exitosa. Recordemos que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos justamente para la obra del ministerio. Todo esto con el fin de que toda la iglesia llegue a ser un solo cuerpo en unidad y en fe del conocimiento del Hijo de Dios. El Señor ha puesto diferentes obreros en la iglesia y nadie puede ser negligente en el cumplimiento de su deber. Todos los talentos que el Señor nos ha dado deben ser empleados para amparar a los demás. En el capítulo 4 de la epístola de Efesios se nos da lecciones que Dios tiene como un precepto definido para nuestras vidas. Y en este capítulo, que se habla bajo la inspiración de Dios, se le da instrucciones donde nosotros debemos trabajar con los dones que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, siendo entonces practicantes del cristianismo, no debemos permitir que nuestras perplejidades, nuestros chascos, carcoman nuestras almas y nos llenen de inquietudes, de impaciencias y de intolerancias.
No ofendamos a Dios permitiendo que existan contiendas o malas sospechas dentro de los hermanos. Si nosotros abrimos el corazón a la influencia de la envidia, de las malas sospechas, el Espíritu Santo entonces no va a poder morar con nosotros. Debemos procurar la plenitud que hay en Cristo Jesús. Trabajemos de acuerdo con Él. Permitamos que cada pensamiento, cada palabra y cada acción revele a Cristo. Necesitamos un bautismo diario del amor que fue manifestado a los discípulos en sus tiempos. Este amor imparte salud al cuerpo, al espíritu, al alma, cultiva nuestra fe, aumenta nuestra esperanza y nos da valor para que el Señor pueda morar en nosotros. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino que es un disturbio que transforma todas las facultades del ser. Por eso Satanás trata de sembrarla dentro de la iglesia. Él desea ser el primero en el cielo, pero no lo pudo. Por lo tanto, se rebeló contra Dios y al él arruinar la vida suya y la de sus ángeles, entró entonces en un sendero en el cual no había retorno. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y las nobles acciones de los demás. Y está siempre listo para despreciar y para representar falsamente lo excelente. El apóstol nos dice claramente que debemos nosotros evitar estos asuntos, evitar estas prácticas para que podamos nosotros alabar al Señor con un verdadero carácter en comunidad. Es decir, ser nosotros una sola comunidad, un solo grupo puesto para dar testimonio de Cristo Jesús hacia los demás. Es fácil ser agradable cuando estamos tal vez solos, pero es más difícil ser agradable cuando estamos con extraños. Ser amable significa conocer la palabra del Señor y debemos mostrar gracia y bondad a todos aquellos para llevarlos a los pies de Cristo, y esa debe ser nuestra misión efectivamente hoy. Un carácter digno en una comunidad que ensalce el nombre del Señor y se acerque en su camino a la Canaán celestial. Que el Señor les bendiga.